Muy bien, pues ya partimos nuestro coloquio del día de los viernes, nuestro coloquio permanente, y eh, hoy día le toca exponer a Guillermo Tovar, nuestro destacado profesor titular de Puerto Montt y eximio columnista también. El Carlos Peña del Sur, dice aquí Eugenio. Bueno, eh, Guillermo nos va a exponer hoy día sobre qué hacer o el quehacer universitario. Entonces, Guillermo, cuando quieras, partimos. Bien, buenas tardes. Ya, muchas gracias por la presentación, por la invitación. Y bueno, desde ya les pido disculpas porque es una reflexión, así que por las ideas un poco inconexas que vayan a salir, ¿ya? Pero que nos sirva solo como reflexión. El tema es qué hacer como pregunta y el quehacer universitario como tarea, como misión, ¿ya? Pero lo he subtitulado como la verdad, el bien y la belleza como fundamentos de la universidad. ¿Qué hacer? Es una interrogante que muestra el talante filosófico de la universidad en cuanto a institución de educación superior, sin duda alguna. La pregunta en general es signo siempre de pensamiento porque expresa sin más la idea de una reflexión racional en quien la formula. Y fue precisamente una pregunta, un cuestionamiento, un interrogante, un asombro, un estupor, lo que dio inicio en la antigua Grecia al paso del mito al logos, y con ello al nacimiento de la ciencia y de la filosofía. Ciencia y filosofía, recordemos, nacen abrazadas, compartiendo una misma actividad, surgen uniendo fuerzas en un intento por reflexionar y responder a los desafíos que la realidad presenta a cada instante y en cada época. Al preguntarnos qué hacer como universidad, estamos de alguna manera dejando atrás los tiempos de fantasía o magia presentes en la época mítica anterior al siglo VI a.C. Por otra parte, la interrogante ¿qué hacer? Confiere a la universidad un sentido de responsabilidad y de continuo crecimiento institucional en orden al saber, al conocimiento disciplinario, a la formación profesional y al desarrollo integral de sus estudiantes. Hacernos preguntas en la universidad nos familiariza con la filosofía y nos ayuda a comprender ideas como las de Sócrates, cuando dijo que la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. O aquella lección de Séneca, en la que enseña que largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías, breve y eficaz por medio de ejemplos. La filosofía en estricto rigor no trata de cosas que no existen ni de entelequias ajenas a la existencia humana, sino por el contrario, su tema por excelencia es la realidad. Es decir, se ocupa de lo que sucede alrededor, de lo que preocupa y ocupa al ser humano. Su tarea consiste en tratar de responder el porqué de las cosas y sobre todo el porqué de la vida. Entonces, si la pregunta ¿qué hacer? Se responde desde la vocación filosófica que posee la universidad, la misma que permite el develamiento de su naturaleza y misión, entonces el quehacer universitario debe responder a la actividad propia y específica de su naturaleza. Por lo mismo, su actividad no es una actividad vacía, un movimiento sin ritmo, ni un eco silente. El quehacer de la universidad debe estar en sintonía, por una parte, con una reflexión profundamente humana y por la otra, con una idea clara de los procesos académicos que tributan debidamente al desarrollo y crecimiento personal y profesional del ser humano. De tal modo que haya una coherencia entre impartir una formación disciplinaria y profesional de calidad y, por otra parte, entregar una base de sólidos principios valóricos. El qué hacer como pregunta y el qué hacer como actividad no se responden sin antes ser capaces de discernir los signos de los tiempos. Esta reflexión nos permitirá acercarnos con ideas claras y actitud de servicio ante los desafíos que nos brinda y nos presenta la cultura actual. Dicha inquietud no puede comprenderse sin antes abordar reflexivamente
cuál es la naturaleza de la universidad, qué es lo que queremos hacer ahora. El quehacer universitario. Es un hecho que la educación superior, en sus distintas formas y presentaciones, constituye una de las bases más importantes en el desarrollo socioeconómico, cultural y existencial de una sociedad. Tampoco es ajeno el crecimiento y válido interés por crear una movilidad permanente, necesaria y atractiva en el aprendizaje del estudiante para enfrentar el mundo de hoy. Sin duda, estos pilares son una base fundamental de cambio en la sociedad y particularmente en nuestro país. En la Baja Edad Media, cuando nace la universidad, esta tiene como especial tarea la búsqueda de la verdad, con una marcada predilección teológica. Sin embargo, los poderes sociales de la época, arrastrados por sus necesidades y vivencias concretas, obligaron a la universidad a implicarse de lleno en esas materias de especial importancia para el desarrollo humano y social. Rápidamente, la universidad percibió su tarea educativa en la sociedad, en parte gracias a su naturaleza contemplativa de comprender la realidad, pero también por su vocación social de estar en la realidad. Mirando la naturaleza del ser, la universidad comprende que, aunque las distintas perspectivas religiosas, sociales o políticas demandadas por la sociedad civil pueden ser múltiples y diversas de acuerdo a los objetivos propios de cada una de estas dimensiones, la realidad humana es una. Pero no en el sentido que Parménides definió el ser como eternamente uno o idéntico, en el que se excluye la multiplicidad, el movimiento o la diversidad, sino más bien en un sentido mucho más dinámico de la realidad que Aristóteles definió con una expresión asombrosa plasmada en el libro cuarto de la Metafísica. El ser se dice de muchas maneras. Con el propósito de simplificar conceptos y expresiones, debemos señalar que la tarea de la universidad no es solo pensar la realidad, sino pensarla desde la realidad de una naturaleza humana específica, que aunque una, se expresa de muchas maneras y en múltiples individuos. Esta tarea implica una transformación real del sujeto y tanta importancia recae en la vida y actividad del estudiante como en la del docente. Sin embargo, para que el cambio o transformación modifique la realidad de ambos sustancialmente, en aras de un perfeccionamiento humano, es necesario que la universidad renueve a cada instante y en cada época su vocación contemplativa y social a la vez. De hecho, Ortega y Gasset habla de un principio educativo cuando afirma que, abro comillas, la escuela, como institución normal de un país, depende mucho más del aire público en que íntegramente flota que del aire pedagógico artificialmente producido dentro de sus muros. Solo cuando hay ecuación entre la presión de uno y otro aire, la escuela es buena. Cierre de comillas. Desde el nacimiento mismo de la universidad en la Edad Media, existió una constante y mutua influencia entre el ámbito social y el universitario, al punto de que ambos se vieron afectados mutuamente. Con lo cual, parafraseando a Terencio, podemos decir que en efecto, para la universidad, nada del humano le es indiferente. Lo social, lo práctico y contingente en la vida social son tareas no ajenas a la vida universitaria, pero tareas que tampoco la confunden ni la deben mimetizar con mecanismos meramente instrumentales que la puedan convertir en hacedora de profesionales o en agitadora partidista en lo social o en lo político. Por el contrario, lo propio de la universidad, particularmente la medieval, es el cultivo de una cultura general, no entendida como un barniz de datos históricos, de conocimientos variopintos o de manejos de datos estadísticos, sino más bien un manojo de ideas profundamente humanas con las cuales hombres y mujeres se orientan en el conocimiento de las distintas disciplinas y dan sentido propio a las distintas actividades de la vida. En el pensamiento de Ortega y Gasset se trata del repertorio de convicciones que adquiría el estudiante y que en efecto servían para dirigir efectivamente su existencia. Podemos decirlo de otro modo, fusionando la idea original de cultura general provista por la universidad medieval, por una parte, y asumiendo el sentido profesionalizante de la universidad contemporánea, por la otra, es posible señalar un imperativo educativo actual,
instruir profesionales de excelencia que al mismo tiempo sean personas amantes de la virtud, buenos profesionales y buenas personas. Un peligro recurrente en la identidad formativa de la universidad actual es diluir la esencia educativa con sus accidentes. Por una parte, se pretende descubrir la esencia de los fenómenos que contribuyen a la educación humana como hecho susceptible de ser observados con diversos instrumentos que buscan una suerte de matematización o uniformidad en la acción educativa. Pareciera, en este sentido, que un tipo de educación actual privilegia la búsqueda de la esencia cuantitativa de estos fenómenos educativos por sobre la esencia cualitativa de los mismos. Razón por la cual nuestro proyecto educativo señala explícitamente que la educación, comillas, no puede ser reducida a la mera transmisión de contenidos o de habilidades por muy importantes que sean. Cierre de comillas. Lejos parece estar la idea en la que el fenómeno educativo se centra en lo que se oculta y que debe ser revelado por el mismo educando en base a una naturaleza humana que así lo consigna. En consecuencia, toda obra educativa exige por parte del educador desarrollar en el estudiante su libertad interior, un espíritu racional y crítico, su responsabilidad consigo mismo y con sus semejantes y la formación efectiva que le permita llegar a tener una vida espiritual y materialmente mejor. Esto nos recuerda la noción de educación que se desprende del término latino educere, con el significado de sacar fuera, de extraer, con el sentido de avanzar, de elevar. Se entiende de esta forma que la educación no es un proceso instintivo ni mecánico, y mucho menos espontáneo. Requiere de un ejercicio libre y consciente por parte del educando. Esta acción involucra su ser entero, en cuerpo y alma, su pensar, sus sentimientos, sus emociones, sus sentidos. Son condiciones necesarias para el desarrollo humano integral. La Universidad de San Sebastián, al definir una concepción educativa dentro de la identidad formativa institucional, se apoya en la tradición clásica del humanismo cristiano, que está en estrecha relación con el sentido que posee el término latino educere. Nuestro proyecto educativo dice, al hablar de educación, la determina como la conducción y promoción de nuestros estudiantes a un estado de perfección. No se puede negar que las actividades y metodologías de aprendizaje buscan educar al estudiante involucrando las distintas dimensiones de su ser, lo que da cuenta de que se pueden hallar en perfecta sintonía con la composición esencial del ser humano, cuerpo y alma, motivo suficiente para entender que son en verdad un apoyo importante en el aprendizaje. No obstante, la labor más significativa en orden a la acción educativa radica no en las actividades o metodologías mismas, cuanto en la acción inmanente de la que es capaz de lograr el estudiante al aprender. De algún modo, esta idea está recogida en nuestro proyecto educativo cuando menciona entre sus principios rectores a la enseñanza, comillas, como un acto perfectivo, cierre de comillas. La inmanencia, así entendida, manifiesta la visión antropológica contenida en la acción educativa como perfeccionamiento integral de la dignidad humana. Perfección que no solo dignifica a hombres y mujeres, sino también los describe como seres capaces de adquirir o seres capaces de tener. Tener en el orden de lo material, podemos adquirir bienes físicos. En el orden del conocimiento, podemos dominar la ciencia. En el orden de la virtud, podemos tener hábitos buenos que nos lleven a la excelencia y a ser individuos virtuosos. El filósofo de la educación, el inglés Richard Stanley Peters, está en la acción de la que es capaz el propio sujeto que aprende. Igualmente, sostiene el valor de la ciencia en el caso sustituye o atenúa el ejercicio docente. Peters define educación en los siguientes términos. El hombre educado tiene como consecuencia de su educación una forma
y deseable por sí misma y no porque sea útil para otra cosa. Cierre de comillas. Me permito usar un ejemplo para reiterar lo señalado anteriormente. La idea de una educación en la que los procesos o los instrumentos se explican a sí mismos sin relación a un fin, pueden recordar al funcionamiento de un engranaje complejo que pareciera tener todas las piezas en buen estado y correctamente aceitadas, pero sin una definición precisa y razonada de su finalidad. Así, el aceite se compra regularmente y se usa apegado a las indicaciones del fabricante, y el piñón, que mueve invariable la corona dentro de ese engranaje, no tiene más, comillas, finalidad que la del movimiento requerido. Es más, la finalidad pareciera estar en la marca del aceite o en la procedencia del metal usado en el piñón y no en la esencia o sentido que representa y significa ese mecanismo para el cual fue pensado. Platón lo explica en el Fedón de manera sucinta y categórica. El todo es anterior a las partes. Tomando este mismo pensamiento, podemos orientar nuestra mirada a la educación como un todo que necesita que las partes estén subordinadas adecuadamente al fin educativo y que también los medios se muestren sin confusión y progresivamente hasta develar la finalidad, hacia la cual deben transitar en perfecta disposición y orden. Si bien es cierto, el fin no justifica Vamos a ver si puede seguir. Dios. Guillermo, que se perdió la señal desde, me parece que desde allá. ¿Está perdida ahora? Pero fue solo hace 15 minutos, no te preocupes. Ya. No, pero quizás repetir lo último que estabas diciendo. eh, Ya, pero ahora se está escuchando bien. Ahora se está escuchando bien. ¿Llega bien Sí, la señal ahora? sí. O apagar un poco la cámara también. Sí, podrías apagar la cámara porque se está pixelando desde allá, entonces la señal allá debe estar más débil. Usa menos recursos. Bueno, Y puedes apagar la cámara y te vamos a escuchar igual. ok. No es que no te queramos ver, pero. Sí, ya lo veo. Ya, se escucha bien, ¿verdad? Sí, ahora se escucha mejor, sí. Bueno, ok. Bien. Si bien es cierto, el fin no justifica los medios por sí solos tampoco se justifican a sí mismos. En toda empresa humana es necesario definir con claridad los medios en función de alcanzar un fin. En educación la tarea no es distinta, por lo que todo proceso, sea formativo, académico, metodológico o administrativo, debe obligatoriamente contar con una reflexión profunda que muestre los medios necesarios para alcanzar un fin específico. Es cierto, no hay fin alcanzable sin medios, pero tampoco la suma de todos los medios crea en ningún caso un fin. En la filosofía educativa pueden existir los magos, pero lo cierto es que la magia no existe, con lo cual ni los medios educativos se convierten en fin, ni el fin es capaz de sustituirlos. Solo puede ocurrir, y es deseable que así sea, que los medios permanezcan como tales y que el fin educativo los trascienda sin necesidad de suplantarlos. El conocimiento de la realidad. Es evidente que la realidad se nos impone y frente a ello debemos señalar su existencia. A nuestro alrededor no podemos dejar de observar una variedad de cosas que están adecuadamente dispuestas ahí. Observamos animales, ríos, montañas, ciudades y un sinfín de cosas más. Sin necesidad de ser un especialista en alguna disciplina particular, podemos fácilmente determinar que todas ellas se presentan como distintas. Sin embargo, todas ellas poseen algo en común. Todas son, de un modo u otro, con lo cual el término ser pretende contener la realidad más radical que percibimos en las cosas. La misión por excelencia de la universidad es consagrarse sin reservas al conocimiento de la realidad, lo que inevitablemente la hace además responsable de una reflexión seria sobre el ser. Y el progreso en tal conocimiento consiste en ir determinando, con el auxilio de la experiencia, los diversos modos de ser, y en ir explicitando las características fundamentales de cada uno de ellos y de todos en general.
Entendemos la noción de ser como análoga, en parte igual y en parte distinta, o lo que es lo mismo, en cierto sentido se afirma y en otros se niega. Fundamental de la que permite hablar no solo de los seres en general, sino también del primum esse subsistere, lo que nos ayuda de manera manifiesta en nuestro proyecto educativo que se expresa, ¿verdad?, a través del humanismo cristiano por este ser. Es evidente que las diferentes disciplinas se encuentran orientadas a estudiar los distintos modos de ser en cuanto efectivamente todo es ser, y en palabras de Aristóteles, hay muchas maneras de ser. Asimismo, el corazón del proyecto educativo de nuestra universidad estimula al estudio de aquellas propiedades generales de todos los seres. Estas propiedades fueron precisadas por los clásicos como los trascendentales y definidas como las propiedades del ser, el bien, la verdad y la belleza. El interés por conocerlas está en que ellas definen de modo radical la acción humana en cualquiera de sus ámbitos. Toda la realidad humana puede ser interpretada por estas propiedades. No hay acción más humana que la de cultivar el bien, buscar la verdad o apreciar la belleza. Asimismo, toda institución de educación superior que asuma coherentemente su misión de conocer e interpretar la realidad debe orientar su proyecto educativo a partir de la mirada de los trascendentales, los que dentro de la filosofía metafísica se consideran como ciencia de lo real. Si la idea es reflexionar sobre la naturaleza de la universidad, debemos necesariamente tratar el bien, la verdad y la belleza. Comencemos con la verdad. El ser es verdadero en la medida en que es apto de ser conocido. Es decir, llamamos verdadero a algo en la medida que se adecúa a la inteligencia. La primera pregunta por responder es, ¿en qué sentido un proyecto universitario fomenta la verdad? O incluso, ¿en qué sentido actúa desde la verdad? Tal parece que no se trata de preguntas retóricas, sino más bien de una interpelación necesaria en cuanto es un honor y una responsabilidad de la universidad consagrarse a la causa de la verdad. En este sentido, la pregunta epistemológica es fundamental para cuestionar el aspecto veritativo contenido en los principios orientadores de nuestro proyecto. De este modo, el proyecto educativo nos debe estimular a que la verdad se impregne también en el currículum y programas de escuelas. El desafío de esta acción permite que los contenidos de los programas y asignaturas puedan, a partir de la pregunta epistemológica, ser capaces de acceder a la verdad a partir del aprecio y la confianza en la razón. Así pues, lejos de desconfiar, se debe estimular el diálogo entre el pensamiento del humanismo cristiano y las ciencias modernas, sin excluir ningún campo del saber, asumiendo que dicho diálogo atañe tanto a las ciencias naturales como a las humanas, las cuales presentan nuevos y complejos desafíos actuales. En la medida que cada disciplina investigue con profundidad su objeto de estudio, desde esa misma perspectiva epistemológica, estará en condiciones de responder adecuadamente si lo que enseña está acorde a la verdad buscada. Por supuesto que esto no significa que haya muchas verdades contenidas en muchas asignaturas o ciencias, sino más bien que esta verdad depositada en una disciplina particular es en efecto verdad, pero de manera análoga, en parte igual y en parte distinta. Se pretende entonces fomentar distintas aproximaciones a la realidad que permitan a nuestros estudiantes advertir esa complejidad de lo real. De este modo, se advierte que la búsqueda de la verdad tiene distintas caras, es decir, se busca en distintos caminos y de distintos modos según las diversas disciplinas. Sin embargo, nos une como institución la búsqueda común de la verdad. De algún modo, la naturaleza de esta investigación supone una cierta diversidad, si se toma en cuenta que los diferentes temas abren distintas dimensiones de lo real. Pero por otra parte,
aparece incuestionable la necesidad de una interdisciplinariedad en la medida en que la realidad que se estudia es análoga y no unívoca ni equívoca. Al respecto, el proyecto educativo de nuestra universidad prevé esta situación y estimula la búsqueda de la verdad en los siguientes términos. Dice, la verdad entendida como el esfuerzo por alcanzar certezas y evidencias en todas las áreas del conocimiento y en todo aquello que acerque a la persona humana a una mayor perfección individual y a un mayor desarrollo espiritual. Cierre de comillas. Esta búsqueda no podría darse de otra forma debido a que concebimos el devenir propio de nuestra institución bajo la tradición de la cual se originó la universidad en la Edad Media. Esa comunidad de profesores y alumnos que se consagran a la investigación, a la enseñanza y a la formación de los estudiantes, libremente reunidos con sus maestros, animados todos por el mismo amor al saber. Efectivamente, se trata de una comunidad interdisciplinar que busca desarrollar aquella necesaria profundización en las diferentes dimensiones que caracterizan al ser humano. Es así que la creación del Instituto de Filosofía contribuye a conservar una persistente reflexión respecto a esta urgencia reflexiva y dialógica de pensar las distintas ciencias a la medida del hombre y de cultivar un diálogo fecundo entre profesores de distintos saberes. Mediante esta investigación y diálogo académico, distinguido por el respeto a la autonomía metódica de las diferentes disciplinas del conocimiento, se pretende lograr una síntesis orientadora del saber humano. Nuestra universidad, inspirada en el humanismo cristiano, comillas, reconoce también la libertad académica de cada estudioso en la disciplina de su competencia, de acuerdo con los principios y métodos de la ciencia a la que ella se refiere y dentro de las exigencias de la verdad y del bien común. Cierre comillas. Esta propuesta permite situarnos en un horizonte sapiencial que ensancha la razón y la hace capaz de conocer y orientar la vida humana, ya que la vida humana misma es interdisciplinar. Es una forma de usar la razón para hacer frente a los reduccionismos, que no solo dañan al desarrollo del saber, sino también al desarrollo de los pueblos. La universidad que investiga debe atender las necesidades de la sociedad para realizar un aporte fructífero desde la naturaleza de sus propios principios. Se trata de hacer un aporte real y positivo al bien común. Como dijo San Juan Pablo II, está en juego el significado de la investigación científica y de la tecnología, y de la convivencia social, de la cultura, pero más profundamente todavía está en juego el significado mismo del hombre. Cierre de comillas. El bien. Por otra parte, el ser es bueno en la medida que las cosas o los seres no solo pueden ser conocidos por otros seres, sino también son apetecidos o queridos por lo que son. En este sentido, una vez encontrada la verdad, lo propio es sentir la necesidad de mostrarla, o dicho de otra forma, cuando se tiene un bien, se quiere comunicarlo a los demás. En la doctrina metafísica de Santo Tomás de Aquino, el bien es de vital importancia para explicar el motivo de la creación y la finalidad de todo lo creado. Santo Tomás dice que el bien es difusivo de sí mismo, no solo como muestra de la conexión entre ser y bien, sino también como comprensión. Una vez más, acudimos a una pregunta con el propósito de examinar la naturaleza de nuestra institución. ¿En qué sentido un proyecto universitario fomenta la bondad? Dentro de los propósitos de la Universidad de San Sebastián, encontramos que se quiere formar personas comprometidas con su estudio y con la sociedad. Las concibiendo sus proyectos en la que están a servir. Esta comprensión de servicio en sus estudios permite e incentivan en ellos la búsqueda de nuevos diseños para solucionar. Sí, se está cortando, Lo Guillermo. deseable.
Ujú. A ver si ahí. Guillermo, ¿Se corta nuevamente? Sí. ahora volvió el audio. Está- Sí, volvió la... Mm, No, em, no tan bien, ¿eh? ya. ¿Se escucha algo ahí? Sí. Oh, sí, Problema que ya ahora no sí. vale sí, no vale la pena moverme a otro lugar. Que, No, claro, claro, no. eh, Pero continúa y si se Paco, tú me dices... hace insostenible, te diremos. No, sí, sí, no se está escuchando. Claro, pero por el Me momento lo- yo diría que podrías alcanzar a terminar. ya, ¿Ah? bien. Em, ok, hemos señalado que el bien es lo deseable, aquello a lo cual aspira con vehemencia alcanzarse. Asimismo, el mal se presenta como contrario a ese deseo y en consecuencia intensamente rechazable. Siendo el bien el fin de toda acción humana, la reflexión ética cumple una función cardinal dentro de las aulas de clases en todas nuestras sedes. Preguntarse por la dimensión ética en la universidad es asumir el desafío de no claudicar en su función de fomentar la innovación y el cambio, de estimular el pensamiento crítico y el rigor científico con la intención de buscar el bien de cada hombre y de cada mujer en la sociedad. La inspiración en el humanismo cristiano hace que la pregunta ética por el bien asuma un reto todavía mayor: conservar la tradición y los valores perennes que han formado positiva y convenientemente la civilización occidental. De este modo, se espera que las disciplinas y ciencias enseñadas en las aulas de nuestra institución asuman de manera consciente y responsable su quehacer y su despliegue en cuanto tal. Ahora bien, no estaría completa la naturaleza de estas disciplinas y ciencias si no se determinara con claridad el fin último que persiguen al actuar. Lo anterior implica concebir los criterios morales que intervienen en su proceso y desarrollo, con lo cual se requiere un código de ética claramente definido a partir de los principios de la ética general y del propio proyecto educativo. En consecuencia, se entiende que, indistintamente a la ciencia o disciplina que se enseñe, todas llevan explícita o implícitamente en su propuesta una cuestión ética de proporciones. Preguntarse de qué manera el ser humano puede ser mejor o qué medios usar para alcanzar el fin deseado son cuestiones propiamente éticas. Pero todavía más, estas interrogantes apuntan al progreso humano integral que en terminología de la ética clásica se puede definir de manera sencilla como la búsqueda de la felicidad. Nada de lo dicho antes tiene relevancia si no hay una idea clara de quién es el ser humano. Recomendable es volver a la idea del hombre declarada en el proyecto educativo de nuestra universidad y sustentada, una vez más, por los principios del humanismo cristiano, que lo señalan como un ser único e irrepetible, compuesto en su doble dimensión de materia y espíritu, es decir, por un cuerpo físico y un alma racional. Esta idea de ser humano nos sirve de guía o punto de referencia para cualquier ulterior análisis o reflexión sobre el tema. Vince in bono malum, ¿ya? Vence el mal con el bien, exhortó San Pablo a los romanos, ¿ya? Lo que significa que para no ser vencido por el mal se ha de afirmar la búsqueda del bien. Por último, llegamos a la belleza. Existe una tercera propiedad que consiste en que lo conocido causa agrado y deleite en quien lo contempla, y a eso le llamamos bello. Al considerar la verdad y el bien, necesariamente lo relacionamos con la inteligencia y la voluntad, lo que nos induce a captarlos como conocibles y apetecibles respectivamente. Pero al tratar la belleza, pareciera que entramos en un campo más amplio y profundo del ser humano. Pareciera que nos vemos en el campo de la subjetividad. En cierto sentido, podemos decir que sí, en cuanto lo bello abarca lo verdadero y lo bueno en la contemplación que hace el ser humano de un ser. Esta admiración del ser tiene como consecuencia una experiencia difícil de definir con palabras, a ratos derechamente inefables, particularmente cuando, como resultado de su contemplación, el ser produce en el espíritu humano un placer estético inusitado. Esto significa que el resultado del deleite interior viene dado por un conocimiento y aprecio de lo conocido, en el entendido que toda belleza participada tiene su origen en la causa primera del ser.
Llegamos una vez más al instante en el que surge una nueva pregunta. ¿En qué sentido un proyecto universitario o un proyecto educativo fomenta la belleza? La belleza es un aspecto que pertenece esencialmente al ser. Se trata de una noción que pudiésemos decir que completa lo que falta al ser para llegar a su perfección máxima. La belleza, en palabras de Leclerc, es también el ser, pero en cuanto fuente de goce para el espíritu. Solo el espíritu humano es capaz de extasiarse frente a toda la verdad posible y frente a todo el bien deseado de un ser. Si existe conjunción de bien y verdad en las cosas, estas no pueden ser ni feas ni carentes de nada. El orden, la plenitud y la armonía son tales precisamente por la belleza. Así como decimos que el mal es ausencia de bien, la falsedad es ausencia de la verdad y lo feo de la belleza. La fealdad no es sino una especie de desconcierto donde los sonidos suenan asimétricamente y donde cada uno de ellos, a partir de una disímil sintonía, se inventan a sí mismo. No es que sobren sonidos, ni que suenen a la vez. Hace falta proporción, equilibrio y armonía. La sinfonía no hace más que completar lo que falta al ser de esa composición musical. Ejecutada la tarea, aparece el equilibrio de las partes, mostrando la perfección de la belleza en todo su esplendor. Lo feo consiste en un desequilibrio de las partes, en una disgregación de los componentes y en una fragmentación del ser. Por eso los griegos, cuando quisieron dar nombre a la totalidad de las cosas que existen en el universo, lo llamaron cosmos, en su sentido original de orden y armonía. A la ausencia de este orden y al generalizado escenario de atropello y colisiones ciegas y violentas en medio de un tiempo y de un espacio impregnado de oscuridad, los griegos lo llamaron caos. El estado de confusión, de desorden y de fealdad en la que se hallaba la materia existente de ese tiempo solo pudo componerse con la belleza que es orden y armonía. Otro ejemplo, Miguel Ángel, al cincelar un bloque de mármol blanco, frío y sin gracia, logró añadir un algo nuevo que faltaba. Su acción maestra detrás de cada cincelada provocó el surgimiento de dos figuras humanas que al parecer yacían silenciosas y quietas en su interior, el de una madre y el de un hijo. La belleza de la piedad, en cuanto obra escultórica y en cuanto representación trascendente de un mensaje espiritual escrito en mármol, es sin duda goce para el espíritu humano. En el ámbito del quehacer educativo, uno de los aspectos más bellos es favorecer el perfeccionamiento humano de los estudiantes. Aportar a la maduración de su personalidad y al sentido de vida son características que describen la belleza de una vida concreta, distinta a otra, pero en sintonía con las otras. Como educadores, nuestra convicción es clara. Enseñar es acompañar a los jóvenes en la búsqueda de la verdad, de la belleza y de lo que es bueno. Siendo el ser personal el fin de todo lo creado, no hay realidad más bella que la de permitir el despliegue de una maduración completa de la persona humana. En consecuencia, ¿existe algo más importante y gratuito que mostrar a nuestros estudiantes la belleza del saber por el saber? El hecho de que nuestros estudiantes aprendan a apreciar que un saber en sí mismo es valioso no por una nota, por un punto o por un reconocimiento cualquiera, es una tarea propia de la universidad. No es tarea sencilla, pero tampoco imposible. Se requiere actuar sinfónicamente entre las distintas escuelas y unidades académicas y administrativas. El director de orquesta, corresponda a quien corresponda, debe estimular a cada músico a dar la nota correspondiente en el momento exacto y en el tiempo oportuno. En suma, cada uno de nosotros es una pieza clave para comprender que la única realización y crecimiento personal que vale la pena enseñar, acompañar y estimular es la superación. Nos superamos a nosotros mismos para ser mejores, no para competir con los demás, ni para ser mejores que el otro. Simplemente queremos ser mejores en cada nuevo acto que realizamos, pues en nuestra naturaleza humana se arraiga de modo natural un ímpetu particular
por alcanzar un fin que es un bien. La búsqueda del bien, la verdad y la belleza nos debe llevar a reconocer el ser que habla desde la realidad, y la realidad es siempre verdadera, buena y bella. Para concluir, esta es la razón por la que deseamos conocer, pero no queremos conocer cualquier cosa, sino conocer la verdad. Esta es la razón por la que a cada instante deseamos cosas, pero este ímpetu no lo satisface cualquier deseo ni cualquier cosa. Lo que deseamos es el bien. Y por último, esta es la razón por la que no hay un instante en la existencia humana sin una inclinación hacia el placer. Pero una vez más, este ímpetu del deleite sensible, aunque válido, nunca será completo sin el valor estético en el que la belleza aparece como germen para el goce auténtico de un espíritu humano elevado a lo más alto de su plenitud. Muchas gracias. Si es que todavía me están escuchando. Sí. No, sí, te escuchamos muy bien, Guillermo, y quizás ahora a lo mejor podría encender la cámara. Ahí, perfecto. Y te agradecemos entonces esta presentación que fue además muy completa y una reflexión muy profunda sobre lo que significa ser universitario y en algún sentido cuál es la misión de la universidad en relación sobre todo al bien, la verdad y la belleza. Saludamos también ahora formalmente a María Angélica Hildebrand, que es la vicerrectora de Valdivia, a Lorena Liewald, a Francisco Mena, en fin, y estamos muy contentos que estén con nosotros en nuestro coloquio. Y damos paso entonces a los comentarios o preguntas a Guillermo. Francisco Mena. ¿Sí? Estoy Ah, sí. muteado, ahora sí. Ahora sí. Sí, Adelante, Francisco. profesor, dentro de mi formación primaria que estoy teniendo en estos ámbitos fantásticos donde se mueven ustedes, me quedó claro una frase en algún momento que se hablaba sobre la unidad de la verdad. La unidad de la verdad, ¿no es cierto? Y eso, unidad de la verdad no significa homogeneidad, ¿cierto? Sino que diversidad, pero en la unidad de la verdad. ¿Usted considera que eso se ha ido perdiendo en la universidad? Es decir, la unidad de la verdad en la diversidad. Gracias, Francisco. ¿Ya? Bueno, yo creo que es algo que la universidad debe mantener siempre vivo. ¿Ya? Porque si perdemos la unidad de la verdad, ¿ya? Al final se puede caer en un peligro de cada uno en su mundo, en su ciencia, busca una verdad que es una verdad propia y como yo la defino como tal y la descubro como tal, no importa que sea mentira para el otro y por tanto podría estar afirmando una verdad aunque sea mentira. ¿Ya? Entonces ese es un peligro cuando nos ensimismamos, ¿ya? Y no buscamos esta verdad, que esta verdad no está en mí, no está en la filosofía, no está en la ciencia, esta verdad se descubre, es una búsqueda, ¿ya? Y por eso se habla de que en el fondo la verdad más bien está ahí y nos posee cuando tenemos nosotros algunos atisbos de esta verdad. Y por eso la verdad nace, en este sentido, en la universidad en la Edad Media, nace con este sentido de búsqueda de la verdad. Pero no es que los profesores entregaban la verdad a los estudiantes, sino que entre profesores y estudiantes, en el diálogo, en esta reflexión, se buscaba, se llegaba a esa verdad. Por tanto, yo creo que es muy importante la pregunta que hace Francisco, porque si se llega a perder ese sentido, claro, es muy fácil caer en un relativismo en donde cada uno puede en el fondo tener su verdad en el sentido de inventar una verdad, aunque sea mentira. ¿No? Entonces, claramente pierde esta noción de la verdad, en donde racionalmente todos coincidimos con la razón.
¿ya? Y eso es lo que nos permite a nosotros caminar hacia una verdad, es la razón, porque podemos entender lo que se acerca o lo que se aleja a esa verdad. Muchas gracias. Perfecto. Y también complementando lo que comentaba Francisco, también me acordé mientras tú hablabas, Guillermo, de esa frase muy bonita de von Balthasar que dice que la verdad es sinfónica. Entonces, la verdad es sinfónica porque, claro, concluyen los distintos saberes al acercarse y encontrar esa verdad que efectivamente, son como distintas aproximaciones a esa verdad total, digamos. Totalmente, totalmente de acuerdo. Exactamente, von Balthasar tiene unas reflexiones bellísimas, de hecho sobre sobre la belleza incluso. También, ¿Ya? claro. Te fijas cuando hace y habla y utiliza este término de sinfonía en el amor, ¿ya? Como el amor, ¿ya? Y la belleza son capaces de armonizar estas distintas miradas, armonizarlas para que lo que salga de esa comunidad de situaciones o de experiencias tengan equilibrio. Se diga, no es que sobran cosas, no es que sobra una verdad, Claro. pongámosla en minúscula, ¿ya? No sobra una verdad, no sobra otra verdad, sino que tienen que estar en armonía, en equilibrio, para que en conjunto sean capaces de tomar fuerza y mostrar la verdad hacia la que caminan. De hecho, hay una frase muy plástica de Tomás de Aquino, ¿ya? Cuando dice, la verdad venga de donde venga, viene del Espíritu Santo. O sea, no tengamos miedo si la dijo alguien, ¿verdad? Pero si es verdad, y la verdad se impone por sí sola. Efectivamente. ¿Alguna otra consideración o pregunta de Guillermo? Bueno, mientras tanto yo tenía una duda, Guillermo, y le damos el paso a Diego Pérez a continuación. Eh, pero la duda que yo tenía es la siguiente, porque cuando uno busca la verdad, pareciera que la aproximación al ser humano es como que no contempla ninguna sombra, solo luces, digamos. Pero parece que la belleza también contempla las sombras del ser humano y contempla la condición del ser humano, la condición humana en el fondo. Me acuerdo de Edith Stein, al hablar de la belleza como un trascendental, dice Edith Stein, si una obra de arte, por ejemplo, expresa muy bien una fealdad en tanto fealdad, es bella, dice. Es impresionante lo que dice Edith Stein. Entonces, ¿qué es lo que aparece ahí cuando también aparecen las luces y sombras del ser humano? Y pienso a propósito de Dante, que ha estado, ¿cierto?, en la palestra por sus años 700 años de su muerte, no me acuerdo. Entonces, pero claro, uno piensa en Dante y piensa que Dante habla sobre el infierno y Dante piensa a todos aquellos que están en el infierno, dice, y cómo va bajando hacia lo más abyecto de la condición humana, que podrían ser efectivamente los traidores y los soberbios, ¿cierto? Y después, claro, empieza a ascender por el purgatorio, gracias a Dios, y termina en el paraíso, pero eso efectivamente nos muestra que nosotros los seres humanos tenemos luces y sombras. Entonces, ¿cómo esas luces y sombras podrían ser recogidas en esta aproximación que tú has hecho a la universidad? Eso es un poco es un comentario nomás, un comentario pregunta. Sí, no, interesante. En el fondo, lo que debiéramos preguntarnos cuando vemos la belleza es qué estamos entendiendo, ¿verdad? O qué estamos incluyendo cuando decimos que algo es bello. ¿Ya? Y por eso los trascendentales, esta filosofía, ¿verdad? En el fondo hace que se mire el ser, ¿ya? Se mira el ser
de una manera íntegra, en donde lo que es bueno y lo que es verdadero necesariamente es bello, ¿ya? Y si es bello, es verdadero y bueno, ¿se fijan? ¿Ya? Y esto en una cuestión práctica, ¿ya? Es ir más allá del fenómeno, de las apariencias, ir más allá, porque esto en la vida real, para bajar un poco a la vida real, es pensar por qué toda mamá dice que su hijo es hermoso. Mi mamá decía eso, ¿se fijan? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Se fijan? ¿Qué está mirando? ¿Qué está mirando esa madre en ese hijo para decir que mi hijo es bello? ¿Se fijan? ¿Qué está mirando? Y lo que está diciendo es muy cierto, es decir, es muy verdadero y constituye el bien de su vida. Eso explica de alguna manera, ¿se fijan? El por qué entonces nosotros podemos contemplar la belleza con este sentido de goce para el espíritu humano. ¿Ya? De goce para el espíritu humano. Porque la belleza no la estamos entendiendo solamente como cánones estéticos definidos en alguna... No estamos hablando de ese tipo de belleza estética, ¿ya? Sino de lo que dice sin decirlo. ¿Ya? De lo que dice sin decirlo. Muy bien, gracias, Guillermo. Diego Pérez, adelante. Hola Guillermo, primero Hola, agradecerte la Diego. exposición, estuvo súper interesante. Y Gracias. una pregunta, comentario bastante experiencial, porque claro, de tu descripción de la verdad y la belleza me da la sensación de que lo describes muy bien como una experiencia bastante potente una vez que es vivida. Y en ese sentido es porque implica por una parte dejar de lado los prejuicios, dejar de lado este pequeño yo que yo me he armado y exponerme a esta verdad revelada, y por otra es tan impresionante, es inefable, por eso me quedo corta las palabras, pero la experiencia es tan inefable que en realidad supera todo lo que hemos tenido en nuestra vida cotidiana. Y en ese contexto, yo estaba haciendo clases la otra vez y le preguntaba a mis estudiantes, oye, ¿no le gustaría tener una experiencia de amor incondicional constante en su vida? Es decir, que ustedes sean capaces de ver este basurero, y si el basurero hay que estar en la clase, y fueran capaces de ver la perfección de toda la existencia en esto. Y la chica me dijo, no. ¿Por qué no? Me decía, no, es que es mucho, o sea, ¿cómo voy a ver el pizarrón y ver después la silla y ver después el basurero? Y todo me genera esta sensación de amor incondicional, esta exposición a la verdad y a la belleza. Y claro, me quedó bien claro un asunto que a uno se le olvida a rato, que esta exposición implica un momento de terror existencial, por así decirlo, dar un salto mayor. Y en ese sentido, mi pregunta iría por ese lado: ¿cómo uno puede ser un guía? Porque uno no puede ser más que eso. ¿Cómo uno puede ser un guía en este salto, por así decirlo, cuántico, y este enfrentamiento ante el terror existencial que implica la exposición ante la verdad y la belleza? Gracias, Diego. Interesante la experiencia y bastante humana, ¿ya? Que acabas de contar. Mira, por supuesto que nos cuesta plantarnos frente a la verdad, al bien y a la belleza. Nos cuesta, ¿te fijas? Pero es lo natural, porque eso se representa en la realidad. Y la realidad tiene que ver con el bien, la verdad y la belleza, o con lo que le falta al bien, a la verdad y a la belleza. ¿Ya? Entonces, por eso muchas veces nos puede costar más enfrentarnos a esa verdad o a esa belleza, porque en el fondo estamos enfrentando quizás lo que le falta más que lo que tiene. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos da pavor. El buen ejemplo que tú ponías de tus estudiantes ante el amor, claro, porque en el fondo están apreciando lo que le falta al amor, más que al sentido pleno del amor, que el amor, si tuviésemos la oportunidad de definirlo o de tenerlo frente, ¿verdad? Metafóricamente hablando, eh, por sí solo el amor nos llamaría, o sea, si no quisiéramos despegarnos de eso. Pero sin embargo, si de alguna manera tenemos una aprehensión, es porque nuestra experiencia del amor está tocada por lo que le falta, por lo que falta por completar ese amor. Entonces, la reflexión viene por ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que le falta a aquello que yo quiero y aquello que yo temo? ¿Por qué lo temo? Porque
el bien o la maldad, en el fondo la definimos como la maldad en sí, no es la maldad, te fijas, no existe así como la maldad en sí misma, sino es una ausencia de algo, es una carencia, es un error, es una distracción que tenemos que componer. Es decir, es una ausencia del bien. La belleza, lo mismo. La fealdad, ¿qué es la fealdad? ¿Ya? La fealdad es una ausencia propiamente de aquello que nosotros consideramos bello. Y te fijas, y por eso un hijo es siempre hermoso. Mi hijo es bello. ¿Te fijas? Porque no puede ser de otra forma. No puede ser de otra forma. ¿Por qué? Porque además tenemos razones por las cuales entendemos que esa belleza es belleza a pesar de lo que pudiese faltar en algún momento. Porque hay razones. ¿Fija? Esto es como el sentido del amor, ¿verdad? Todos los que seamos papás, mamás acá, ¿verdad? En el grupo, ¿ya? Cuando nace un hijo es una alegría maravillosa, ¿ya? Hasta que cumplen 16 años, ¿verdad? Que se ponen adolescentes, pero nacen, ¿ya? El nacimiento es algo maravilloso, o sea, uno siente mariposa en el estómago, ¿verdad? Es algo maravilloso, uno va, empieza a llorar la guagua y todos se callan y mira cómo llora como tú cuando eras pequeño, un llanto maravilloso. Entonces uno ama, pero en burbujas ahí, ¿te fijas? Pero yo digo, bueno, ese mismo llanto, 2 semanas después a las 3 de la mañana, y a las 4, y a las 5, y a las 6, ya uno siente lo mismo. No, uno no siente lo mismo, pero ama igualmente. Claro, ama igualmente. ¿Y por qué amamos? Porque hay razones por las cuales nosotros somos capaces de completar aquello que falta, aquello que aparentemente para el externo le está faltando. Pero a mí no me está faltando. Es más, lo quiero tanto que quiero completar aquello que falta, porque esa es la idea del amor que tengo. ¿Te fijas? Del aprecio. Eso te puedo decir, Diego. Extraordinario. Sí, muchas Extraordinario. gracias. Tanto la pregunta de comentario de Diego como la respuesta de Guillermo. Mejor la pregunta, si es la filosofía. Ahora no hay que olvidarse, Diego, que esas experiencias como totales del amor también se han dado, por ejemplo, en San Buenaventura. San Buenaventura, cuando pensaba en las pruebas de la existencia de Dios, decía, veo a Diego y a Guillermo, Dios existe. Veo un edificio, Dios existe. Arbolitos y pajaritos, Dios existe. Y era por un amor tremendo que contemplaba la realidad, digamos, que no podía sino hacer que Dios estuviera presente, digamos. Entonces, se da esa experiencia, también se dan esas experiencias. Bueno, queríamos agradecerle a Guillermo, no sé si tienes algo como para redondear, Guillermo. No, o sea, la última idea Sí. es, yo creo que, ya que estamos hablando de estos trascendentales, rescatar que este bien, esta verdad, esta belleza, tienen que ver con el ser humano. Y por eso decía al inicio que en el fondo son tan importantes porque explican nuestros actos, ¿ya? Nuestros actos pueden ser buenos, pueden ser bellos, pueden ser verdaderos o todo lo contrario. Por tanto, nos explican. Y por eso la mirada del ser humano, esta visión antropológica es sumamente interesante e importante, ¿ya? ¿Qué miramos en las personas cuando miramos? Cuando miramos lo bueno, lo verdadero y lo bello en las personas. ¿Qué miramos? ¿Ya? Yo con esto termino, ¿ya? Por lo menos que me escuchen esta experiencia, porque todo lo demás casi no se escuchó, ¿verdad? Pero cuando yo tuve la suerte de estudiar afuera en la universidad en España, ¿ya? Me acuerdo llegué y tenía todo el deseo de conocer gente, los estudiantes, ¿ya? Y me iban a presentar a un estudiante que parecía que era muy líder dentro del grupo, por lo que escuchaba, ¿verdad? Entonces llegó el día, el primer día de clase él llegó y venía en moto, le estoy hablando hace 30 años atrás, ¿ya? Venía en moto, entonces dije, wow, súper bacán, voy a hacerme amigo si presta la moto, ¿ya? Como buen chileno. Y llega, ¿verdad? Se baja y antes de que se saque el casco y todo, yo voy y les tiro la mano y los saludo, ¿ya? Y él en eso se saca el casco, ¿ya? Y él tenía toda la cara quemada.
Es cierto, toda la cara quemada. ¿Ya? Y yo dije, Guillermo, tú eres inteligente, tú eres chileno, así que tienes que saber salir de esta, ¿verdad? Mira hacia arriba, miraba hacia arriba, después dije, no, mira hacia abajo porque mira hacia el lado, no sabía dónde mirar, no sabía qué hacer. La fealdad se me impuso, ¿verdad? La falta de belleza me hizo rechazar, pero ¿qué estaba mirando? 3 semanas después fuimos compañeros, lo conocí, le gustaba cocinar, era un buen cocinero, íbamos a su departamento, era chistoso, era simpático, era agradable, nunca más, después de 2 semanas, nunca más le vi su quemadura en la cámara, nunca más, nunca. Porque lo vi lo que tenía que ver, lo que tenía que aprender a ver. Entonces, de alguna manera, por eso estos trascendentales son tan importantes, aunque tienen un nombre tan rimbombante y poco amigable, ¿ya? Realmente nos ayudan a vivir mejor. Eso. Muchas gracias, Guillermo. Ha sido un momento de reflexión muy bueno y muy profundo. Así que te agradecemos tu magnífica exposición y los dejamos invitados, antes de despedirnos, los dejamos invitados a el próximo coloquio, donde seguiremos profundizando sobre el bien, la verdad y la belleza con Alejandro González. El título, de luego, es Bien, Verdad y Belleza, una síntesis desde la amistad, que tiene que ver un poco con lo último que estábamos tratando ahora, así que seguiremos también ahí, creemos, en buena compañía. Así que muchas gracias a quienes nos acompañaron, María Angélica, Lorena, Francisco, y todos los académicos, y le reiteramos entonces de nuevo las gracias por esta exposición a Guillermo. No, Nos muchas vemos. gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos. Muchas Un gran gracias, saludo. Guillermo. María Angélica, muchas gracias. Que estén muy bien. Felicitaciones, Guillermo. Muchas gracias a ustedes. Gracias por la Que esté muy paciencia. bien. Chao, chao. Chao. Gracias.